Bien, buenos días. Son las 8 de la mañana con 31 del día 8 de julio del año 2021, presentes en la sala de audiencias de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica a fin de continuar con la audiencia pública de control de acusación. Lo requiere la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancavelica en el expediente 95-2019, incidente 58, seguido contra Donato Juan Ramos Curazma, Elmer Simón Vidal y Juan Omar Silvera Partida como presuntos coautores del delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos, alternativamente contra los antes mencionados por el delito de falsedad genérica. Se le imputa también a Donato Juan Ramos Curazma, Elmer Simón Vidal, Zenaida Paucar de la Cruz, Liberata Solano de la Cruz, viuda de Quispe, y Juan Omar Silvera Partida, ser presuntos coautores del delito de uso de documento privado falso en agravio, todo esto de la comunidad campesina de Palca. La audiencia la dirige Omar Ramírez Julca, juez del segundo juzgado penal de investigación preparatoria de Huancavelica. Y conforme al artículo 120 de la norma adjetiva penal, esta audiencia se viene registrando en sistema de audio y video y a través de la plataforma virtual Google Meet. Bien, para fines de acreditación, señor fiscal, buen día. Muy buenos días con todos los presentes en el enlace. Quien habla es el fiscal provincial de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Huancavelica, Wilfredo Enrique Rebasa Villacorta. En esta oportunidad para reemplazar a mi colega Luis Jesús Carvajal Basto, quien se encuentra con licencia por razones de salud, para quien solicito se le notifique las resoluciones que se emita a la casilla electrónica 50040, domicilio procesal Girón Virrey Toledo 436, segundo piso de esta ciudad. Muchísimas gracias, señor magistrado. A usted, doctor, muchas gracias. La defensa de la parte agraviada se encuentra, representante de la comunidad campesina de Palca, buen día. Bien, la defensa de Donato Juan Ramos Curazma, buen día. Buenos días, señor magistrado, y con todas las partes procesales. Por el patrocinio forense de Donato Juan Ramos Curazma, el abogado Rolando Palomino Mora, con datos ya consignados en la audiencia inicial de control de acusación en etapa intermedia. Gracias, señor juez. Gracias, doctor. Solamente es por Ramos Curazma nada más, ¿no? Sí, efectivamente, por Ramos Curazma. Perfecto, gracias, doctor Palomino. La defensa de Elmer Simón Vidal, buen día. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los concurrentes a esta audiencia. Por el ciudadano, quien en vida fue Elmer Simón Vidal, el letrado Luis Martín Morón Siguas, con número de registro 21019 del Colegio de Abogados de Lima y demás datos ya consignados desde la sesión inicial. Muchas gracias. Perfecto, doctor Morón. Dice que en vida fue. ¿Ya ha fallecido, doctor? Así es, señor magistrado. Tengo el penoso deber de comunicar a su despacho de que es mi patrocinado, el ciudadano Elmer Simón Vidal, ha fallecido el día domingo último y aún no contamos con la documentación correspondiente, pero se nos ha confirmado su fallecimiento. Ya, perfecto. Creo que también nos corresponde de oficio hacer el seguimiento. Tal vez ya está asentada la defunción en RENIEC, doctor. ¿Tiene usted conocimiento de ello? No le podría confirmar al 100%, señor magistrado. Es una información que no cuento todavía. Bien, bien. Perfecto. Gracias, doctor. La autodefensa, Juan Omar Silvera Partida. Buenos días. Buenos días, doctor Silvera. Bien. De la defensa de Zenaida Paucar de la Cruz. Buenos días. Bien, buenos días, señor magistrado. El abogado Marco Antonio Quispe Cusi, con registro del Colegio de Abogados 464, con domicilio procesal en el Girón Torre Tagle 420, cercado de Huancalica, con casilla electrónica 88741 y demás datos consignados en la audiencia anterior, señor magistrado. Abogado defensor en este caso de Zenaida Paucar de la Cruz y Liberata Solano de la Cruz, viuda de Quispe. Muchísimas gracias, señor magistrado. Bien, perfecto, doctor. Muchas gracias. La autodefensa, doctor Juan Omar Silvera Malpartida. Buenos días. ¿Se encuentra?
Bien, a ver, tengo más abogados por acá. A ver, doctores, bueno, no logro ver la pantalla a todos. ¿Algún abogado defensor que no se haya acreditado? Buen día. Doctor, buenos días. Doctor Cencia, por favor, acredítese. Buen día. Señor magistrado, buenos días. También con todos los presentes y las partes procesales. Quien les saluda, el abogado Josué Cencia, patrocinando a la comunidad campesina de Palca, ya con los datos señalados en las demás audiencias que se efectúa y viene desarrollándose pues a través de la audiencia virtual. Doctor, muchas gracias. Gracias a usted, doctor. ¿Algún otro abogado defensor, por favor, que no se haya acreditado? Bien, me parece que estamos todos entonces. A ver, vamos a ver por acá. Ah, doctor Tapia, buen día. Muy buenos días, señor magistrado. Buenos días con las demás partes conectadas virtualmente en esta audiencia. Antonio José Tapia Rivas, abogado de la Defensa Pública, con registro del carnet del Colegio de Abogados de Lima número 22944, domicilio procesal físico en Girón Agustín Gamarra número 327, casilla Sinoe 108-119, correo electrónico tapiarribas1966 @gmail.com, celular de contacto 972-347-075. Presente en esta audiencia a mérito del oficio 983-2021 como defensa necesaria para los procesados que lo requieran. Señor magistrado. Muchas gracias, doctor Tapia. Doctor Silvera, buen día. ¿Me escucha usted? Claramente, señor magistrado, mil Por disculpas. favor, acredítese. Buen Muy día. buenos días, señor magistrado, señores sujetos procesales presentes en la sala virtual, ejerciendo mi autodefensa, que haga el abogado Juan Omar Silvera Malpartida, con datos ya consignados en la sesión precedente. Muchas gracias. Bien, correcto, gracias. A ver, vamos a dejar constancia de lo siguiente. Me parece que también en la sala virtual se encuentra presente Donato Juan Ramos Curazma. Y me parece que no veo a otro. Bien, ese es el único acusado que me parece que está presente. Bien, encontrándose presente todas las partes procesales y garantizado el derecho de defensa de esto, se declara válidamente instalada esta audiencia. Doctor Tapia, los acusados cuentan con abogado defensor de su libre elección. Yo le agradezco su presencia. Si lo tiene bien, doctor, se puede retirar de la sala. Muchas gracias, señor magistrado. Permiso con usted y con los demás. Bien. Bien, vamos a pedirle razón ya a la especialista de audiencias respecto a la verificación en la ficha de RENIEC sobre el estado de el acusado Elmer Simón Vidal. Rosario. Buenos días con los asistentes, señor magistrado. Doy cuenta a su despacho, habiendo realizado la verificación en la ficha RENIEC del señor Elmer, en restricciones sale cancelación, fallecimiento, señor magistrado, en fecha 4 de julio del año en curso. Esto es lo que doy cuenta, señor magistrado. Bien, gracias. Bien, con lo señalado por la especialista de audiencias, le corro traslado, señor fiscal. Sí, señor magistrado. Señor magistrado, he escuchado atentamente a la defensa del quien era entonces secretario de la comunidad campesina, don Elmer Simón Vidal. Te pediría, doctor, ingresar en estos momentos a la página web del RENIEC y de estar ya inscrito, doctor, de acuerdo al artículo 78 del Código Penal. Le pediría a usted, doctor, la extinción de la acción penal respecto a este sujeto procesal que ya habría fallecido. En lo demás, doctor, dejo ya a su criterio para que usted dé por instalada la presente audiencia, doctor. Muchas gracias, doctor. La audiencia ya está instalada. La parte agraviada, doctor Cencia, traslado. Con respecto al fallecimiento y la que en vida fue el señor Elmer Simón, en verdad, señor magistrado, nos apena tener en conocimiento, pues la vida es así, hay que tener entendimiento, por lo tanto, pues tener en conocimiento las normas pertinentes y de tal forma dar la extinción correspondiente. Muchas gracias, señor magistrado. Correcto. Doctor Morón, ¿alguna cuestión adicional de lo que ya nos ha comunicado? No, señor magistrado, únicamente que se proceda conforme a nuestro ordenamiento procesal y
pues se declare la extinción de la acción penal en contra de quien fuera mi patrocinado y se ordene el archivo definitivamente de los actuados en cuanto a él se refiere. Bien, gracias. Resolución correlativa, autovistos oídos, estando la razón emitida por la especialista de audiencias, verificado el sistema RENIEC, se tiene lo siguiente, que de la ficha RENIEC de Elmer Simón Vidal aparece una anotación del día 4 de julio del año 2021, restricción, cancelación por fallecimiento. Esto ha sido verificado teniendo en consideración que la defensa técnica del acusado Elmer Simón Vidal, el letrado Martín Morón, comunicó en su acreditación el deceso del mencionado acusado. Siguiente, correo trasladado al Ministerio Público solicita la extinción de la acción penal por muerte respecto de este acusado, así también la parte agraviada. Siguiente, que el artículo 344, numeral 2, literal C del Código Procesal Penal señala que el sobreseimiento procede cuando la acción penal se ha extinguido. Teniendo en consideración lo señalado en el artículo 78.1 del Código Penal, la acción penal se extingue además por muerte del imputado. En el caso concreto se ha verificado un instrumento público que permite generar certeza del deceso del referido acusado. Siendo esto así, corresponde consecuentemente declarar el sobreseimiento por la causal de extinción de la acción penal por muerte y ordenar el archivo definitivo de la causa únicamente en este extremo. Por otro fundamento, este segundo juzgado penal de investigación preparatoria resuelve primero declarar de oficio el sobreseimiento por la causal establecida en el artículo 344.2 literal C del Código Procesal Penal, extinción de la acción penal, concordante con el artículo 78.1 del Código Penal, por muerte del imputado Elmer Simón Vidal. Rosario, en la foto no me sale el número de DNI, por favor. ¿Me la puedes pasar por el chat o me la puedes dictar? Ya, por un momentito. Se ha quedado un costadito, además tengo dos números nada más. No la tengo tampoco en el requerimiento. Un momentito, doctor. Señor magistrado, si le puedo ayudar. Por favor, doctor, tenga la amabilidad. 23 26 8788. El 8788 me faltaba. Bien, decíamos entonces de Elmer Simón Vidal, identificado con DNI 23 26 8788. Siguiente, consecuentemente, se ordena el archivo definitivo de la causa únicamente en lo que comprende al referido acusado, ordenando la continuación de la causa en el estado en que se encuentra con los demás acusados. Siguiente, se ordena que con sentido de ejecutoria hacia esta resolución se archive definitivamente la incidencia donde corresponda en lo que respecta a Elmer Simón Vidal, ordenándose el levantamiento de toda medida coercitiva de carácter personal o real que se hubiera generado como consecuencia de este proceso, quedando en este acto válidamente notificadas las partes procesales. Bien, sobre lo que se ha resuelto, se pregunta al respecto, señor fiscal. Conforme, doctor. Defensa de la parte agraviada. Conforme con lo resuelto, señor magistrado. Defensa del acusado, doctor Morón, traslado. Conforme, señor magistrado, muchas gracias. Bien, señores abogados, ¿alguna incidencia adicional? ¿Ninguna? Bien. Entramos. Ninguna, señor, ninguna. Gracias. Toda esta parte, señor Gracias, doctor Cepeda. Entramos a lo que corresponde al control sustancial, dejando constancia que ya en anterior sesión ya se ha trabajado el saneamiento de carácter formal. De los escritos que han sido presentados, yo tengo pendientes de realizar control sustancial de la defensa de Donato Juan Ramos Curazma y de Juan Omar Silvera Malpartida, teniendo en consideración que la situación jurídica de Elmer Simón Vidal ya ha sido dilucidada. Por cierto, doctor Morón, si lo tiene a bien, también se puede retirar de la sala, teniendo en consideración que ya la situación de su cliente, de su patrocinado, ya fue resuelta. Entonces, muchas gracias, señor magistrado. Buen día, doctor. Entonces, iniciamos con la defensa técnica de Donato Juan Ramos Curazma.
Doctor Palomino, usted ha presentado un escrito deduciendo un sobreseimiento por la causal del artículo 3442A, que el hecho objeto de la causa no se habría realizado. Traslado, doctor, si lo va a realizar. Gracias, señor magistrado. Doctor, señor juez, doctor. Sí, doctor Rebasa. Sí, doctor, mire, yo estoy revisando la carpeta solamente tengo los escritos que se han, por favor, tengo solamente el escrito, bueno, del señor Elmer, que ya se ha distinguido su acción penal, y tengo el escrito, doctor, de Juan Omar Silvera Malpartida, pero del señor Donato, no lo tengo acá, no hay en la carpeta, doctor. No sé si se habrá, por favor, que se verifique. Yo le recomendaría a otro que lo busque, porque ese escrito está desde el año 2019 todavía. Ya, doctor, ya, ahorita lo ya con la disculpa del caso. Ok. Traslado, doctor Palomino. Gracias, señor magistrado. Señor juez, la defensa técnica de Donato Juan Ramos Curazma, como mecanismo de defensa, ha deducido el sobreseimiento de la causa criminis en el marco del artículo 344, inciso 2, apartado A. El hecho objeto de la causa criminis no se ha realizado. Este apartado normativo que está previsto en el artículo 344, inciso 2, apartado A, señor magistrado, tiene dos supuestos. El primer supuesto es el referido a que el hecho objeto de la causa no se ha realizado. Y el segundo supuesto es que el hecho objeto de la causa no puede atribuírsele al imputado. Para que quede absolutamente definido la propuesta jurídica de la defensa, estamos en el primer segmento. El hecho objeto de la causa criminis no se ha realizado. Entendemos, señor juez, que esta causal de sobreseimiento es poco frecuente en la casuística judicial, teniendo en consideración que los jueces de investigación preparatoria, que obviamente no es su caso, porque reconocemos el altísimo nivel de análisis jurídico penal que hace su judicatura respecto a las propuestas de sobreseimiento, pero no es frecuente porque juzgados de investigación preparatoria, tanto de Ayacucho, Huancavelica, Junín, Lima, consideran que esta causal de sobreseimiento no debe de agotarse en la etapa intermedia, teniendo en consideración que, formulada la acusación penal, el hecho objeto de la causa ya se encontraría definido y, por lo tanto, corresponde a la etapa de juzgamiento verificar si el hecho objeto de la causa se realizó o no se realizó. Ese error, desde la perspectiva de la defensa técnica, es gravitante en tanto que impide que el juez de investigación preparatoria se pronuncie respecto a un pedido de sobreseimiento que está taxativamente previsto en la ley procesal y que su agotamiento debe darse en la etapa intermedia. ¿Qué es, desde la perspectiva doctrinal, la causal de sobreseimiento fundado en que el hecho objeto de la causa criminis no se realizó? Tenemos nosotros que ubicarnos, señor juez, en la construcción fáctica del hecho propuesto por el Ministerio Público en la acusación penal. Respecto a este tópico, señor juez, no obstante a los impenitentes cuestionamientos que se hicieran oportunamente en el segmento formal de control de la acusación, las defensas técnicas de los procesados de manera uniforme han cuestionado, señor magistrado, que el Ministerio Fiscal utiliza tres términos para pretender configurar la conducta como un hecho perseguible en el delito contra la fe pública y uso del documento privado falso. Deberá usted notar, señor magistrado, de que en el último requerimiento el fiscal persiste en utilizar los términos de fraguar, adulterar y sustituir.
¿correcto? Entonces, me he tomado la molestia, señor magistrado, de revisar el diccionario de la Real Lengua de la Academia Española para definir cuál es el significado de fraguar. Y lo que nosotros encontramos es que literalmente fraguar significa darle consistencia o endurecer una masa lábil. En ese contexto, creo que la definición del término de fraguar no es un elemento ni compone la tipicidad objetiva del delito previsto en el artículo 427. Ahora, si nos remitimos al término de adulterar, nosotros estamos frente a la segunda hipótesis del artículo 427 con relación a la falsedad impropia. Adulterar un documento. Se entiende que hay un documento preexistente que se adulteró. Se entiende. Y la terminología de sustituir no entendemos desde la perspectiva fiscal cómo se pretende conjugar este término de sustituir para pretender configurar el hecho como un delito contra la fe pública. Pero para los efectos del amparo, señor magistrado, de nuestro sobreseimiento, es importante destacar cuál es el hecho en concreto que propone el Ministerio Público que va a ser materia de prueba en el plenario judicial. Y el hecho en concreto, señor magistrado, para no entrar en dubitación, me voy a permitir dar lectura, literal. El Ministerio Público alude que el hecho que se imputa a Donato Ramos Curazma en su condición de presidente de la Junta Directiva de la Comunidad Campesina de Palca es haber presuntamente fraguado en su condición de presidente de la Junta Directiva de la Comunidad Campesina de Palca el acta de la Asamblea Extraordinaria de los miembros de la Comunidad Campesina de fecha 26 de noviembre del año 2017. Y con respecto al delito de uso de documento privado falso, hace referencia como hecho criminis haber usado el acta fraguado de la Asamblea General Extraordinaria de los miembros de la Comunidad Campesina de Palca de fecha 26 de noviembre del año 2017, habiéndose entregado ante el oficio notarial y posteriormente ante la oficina registral de Huancavelica. Ese hecho, que para el Ministerio Público implica la comisión del delito de falsificación y uso de documento privado falso, señor juez, nosotros tenemos que confrontarlo con la realidad fáctica de lo actuado por el Ministerio Fiscal. Entonces, cuando nosotros proponemos, señor, el sobreseimiento respecto al hecho objeto de la causa no se ha realizado, nosotros tenemos que sostener lo siguiente. Primero, señor juez, que no existe base fáctica que permita razonablemente tener por acreditado una realidad objetiva. ¿Qué significa esto? Si el Ministerio Público hace referencia de que se ha fraguado el acta de fecha 26 de noviembre del 2016, la pregunta jurídica es la siguiente, señor juez. Si el Ministerio Público no tiene el acta primigenio, el acta, digamos, fuente, que supuestamente ha sido materia de fraguación, o ha sido materia de falsedad, o ha sido materia de simulación, ¿cómo se puede presumir que el acta de fecha 26 de noviembre del 2017, que fuera, a decir del Ministerio Público, transcrita por el doctor Omar Silvera, no corresponde al contenido real y auténtico del acta primigenia? Ese razonamiento lógico, señor juez, es que si no se tiene el acta primigenia, ¿cómo se puede presumir que el segundo acta que hace referencia, que fue transcrito por el doctor Silvera, no corresponde a la autenticidad y al contenido del acta primaria? ¿Cómo? Eso nos permite inferir que el hecho que supuestamente atribuye
el Ministerio Público a mi patrocinado de fraguar el acta primigenio no se ha realizado. Porque el acta de fecha 26 de noviembre del año 2017, señor juez, como tal, ha pasado 2 filtros. Y los 2 filtros, primero, están engarzados al filtro notarial, porque la notaría que elevó la escritura pública previa minuta de este acta, se entiende que verifica la legitimidad del documento. Es por eso que se eleva a un notario público. El notario público da fe de la autenticidad del documento. Y a consecuencia de eso, se remite a registros públicos y registros públicos opera como un segundo filtro registral. Y el acto jurídico ha quedado inscrito en registros públicos, surtiendo todos sus efectos jurígenos, dada la naturaleza del documento inscrito. Entonces, nosotros sostenemos, señor magistrado, que existe una ausencia de materia para conformar el objeto del juicio. Insisto, ausencia de materia perseguible para formar el objeto del juicio, porque de acuerdo al artículo 156, inciso primero, señor magistrado del Código Procesal Penal, ¿qué es lo que va a ser materia de prueba en un plenario judicial? Son los hechos, que son materia de imputación. Y si el hecho no se realizó, es precisamente en la etapa intermedia donde su judicatura tiene que evaluar con los elementos de convicción que se tiene. No estamos hablando de valoración, señor juez, porque estamos hablando básicamente de evaluación de los elementos de convicción a los efectos de formar certeza negativa de que el hecho no se realizó. Como lo define Bertolini, este sobreseimiento genera certeza negativa por falta de indicios racionales de que el hecho se verificó en su estándar fáctico. Eso es lo que dice Bertolino, y con justa razón. Si el hecho no se verifica, no podemos pasar a juicio oral. Esta no es una causa probable, y precisamente la etapa intermedia es la técnicamente propicia para que el juzgado de investigación preparatoria verifique si efectivamente el hecho como tal imputado a mi patrocinado se ha verificado o no se ha verificado, porque esto no corresponde a un plenario judicial. Estoy absolutamente seguro que el señor fiscal, con todo el respeto que le tengo, en la réplica va a decir, no, pero el hecho ya está propuesto y como tal hay que discutirlo en juicio oral. No, ese es un error. Se tiene que discutir en la etapa intermedia a nivel del control sustancial sobre la base del sobreseimiento instado que efectivamente, señor magistrado, el hecho investigado no se realizó en la realidad fáctica. ¿Y esto cómo opera, señor magistrado? Opera como una causa objetiva que impide la prosecución del proceso penal, porque evidentemente no tenemos base fáctica como para que pueda irse a una causa probable y se debata a nivel del juicio oral. Con respecto al delito contra la fe pública en su modalidad de uso de documento privado falso, por secuencia lógica, señor juez, insistimos, si dentro del bagaje propuesto por el Ministerio Público como pruebas para su actuación en juicio, no se verifica, señor juez, la existencia del supuesto primer acta primigenio o el acta fuente o el acta que dice el fiscal haberse hecho a manuscrito. Si no se tiene ese documento, señor juez, volvemos a insistir, ¿cómo se puede presumir adulteración? ¿Cómo se puede presumir simulación? ¿Cómo se puede presumir falsedad? Si es que no sabemos cuál fue el contenido intrínseco del documento primario. Porque no existe. En el mundo no existe. En la realidad no existe. En el expediente no existe. Pero no existe, evidentemente, para la tesis fiscal, señor juez. Porque nosotros consideramos técnicamente que sí, efectivamente,
el acta de fecha 26 de noviembre del 2017 surge precisamente de una asamblea extraordinaria donde el mismo fiscal ha admitido que sí, en efecto, se llevó a cabo esa asamblea, pero el fiscal dice con menos integrantes, no con los 401 participantes que dice el acta, con menos participantes. Pero ¿se realizó? Sí se realizó. ¿Se adoptó acuerdos? Sí se adoptó acuerdos. El tercer acuerdo que precisamente facultaba a la comunidad, al señor Elmer Simón Vidal y al señor Donato Ramos para que hagan todos los trámites subsecuentes de carácter notarial y de carácter registral, eso es un mandato imperativo de la comunidad que de acuerdo a su estatuto es ley para la comunidad. Y por lo tanto, señor magistrado, Donato Ramos Kurama se encontraba perfectamente legitimado para poder hacer los trámites subsecuentes, tanto a nivel notarial como a nivel registral. En consecuencia, el hecho objeto de la causa respecto a uso de documento privado falso, sencillamente no concurre, señor juez, en la realidad jurídica, teniendo en consideración que no existe la base respecto del cual el Ministerio Público presume que se habría adulterado, alterado o simulado dicho documento. En consecuencia, señor juez, me veo motivado a instar a su judicatura, que tiene un altísimo nivel de análisis técnico penal en los sobreseimientos que se propone, que se evalúe minuciosamente, señor, si efectivamente la situación jurídica planteada impide precisamente que esta causa, que desde la perspectiva de la defensa no es probable, no vaya a discurrir a un nivel de un juicio oral. Máxime si se tiene en cuenta, señor juez, que el extinto señor Elmer Vidal Simón, en su condición de secretario de actas de la comunidad campesina o de la Junta Directiva de la Comunidad Campesina, de acuerdo al artículo 64 del Estatuto Comunal, estaba investido de la obligación de elaborar, redactar y faccionar las actas de las asambleas de la Junta Directiva de la Comunidad Campesina de Palca. Por consiguiente, señor juez, teniendo en consideración que efectivamente el ámbito del sobreseimiento que se propone va a incidir directamente en la situación jurídica de los otros acusados, no impide a su judicatura que previo análisis y de acuerdo al artículo 352, inciso 4 del procesal penal, declare usted de oficio a favor de todos los acusados el sobreseimiento por la causal invocada. Por lo tanto, señor juez, solicitamos se declare fundada nuestra propuesta jurídica de sobreseimiento con los efectos jurígenos subsecuentes. He concluido, gracias. Correcto, gracias. Traslado, señor fiscal, a la pretensión. Muchísimas gracias, señor magistrado. He escuchado atentamente al doctor Palomino su argumentación respecto a su pedido de sobreseimiento amparado en el artículo 344, numeral 2, literal A, ¿no? El cual, por cierto, él se ha centrado en el primer presupuesto cuando dice el hecho no se ha realizado, consecuentemente excluye al siguiente presupuesto. Y en el fondo lo que pide el doctor Palomino con su sobreseimiento es una absolución anticipada al caso. Y también ha hecho cuestionamientos, en primer lugar, al artículo 427, ¿no? Y también finalmente advierto que hace un juicio ya de valoración de los hechos y la imposibilidad que el Ministerio Público podría probar los hechos que está haciendo la imputación respecto al señor Donato Juan Ramos Kurasma, quien vendría a ser el presidente de la comunidad campesina de Palca. Pues bien, revisando
y uniéndome ya por el principio de la unidad de la investigación fiscal, lo que se ha pronunciado mi colega Carvajal, en realidad el 427 tiene varios verbos rectores, es verdad ello. Y el doctor se está acogiendo al verbo rector adulterar uno verdadero que pueda dar origen a derecho o obligación. Ese es el verbo rector del 427 del cual se ha acogido mi colega Carvajal. ¿Y qué hay que entender por adulterar uno verdadero? No viene a ser más que cambiar o modificar la existencia de otro documento material o auténtico. Entonces, por eso la doctrina a esta parte, este extremo del 427, lo llama falsedad material, ¿no? Y también advierto en la parte de la acusación de mi colega la falsedad impropia, porque habla también de uso del documento. Primero voy por la falsedad material. Acá el doctor hace una valoración de que va a ser materialmente imposible en realidad poder probar, porque no existiría ahí, alega, el primer documento primigenio redactado el 26 de noviembre del 2017, en donde se plasma el acuerdo de la Asamblea General de Socios. Como sabemos, es la máxima instancia de toda comunidad campesina, donde ahí tomaron acuerdos y advierto que esos acuerdos tienen dos contenidos y finalmente firmas. Acá me detengo en la segunda parte de este primer documento auténtico de fecha 26 de noviembre del 2017. Nuestro Código Procesal Penal no solamente nos habla de pruebas directas, también nos habla de pruebas indirectas. Y eso nos obliga a remitirnos al artículo 158 del Código Procesal Penal, numeral 3, lo que es la prueba indiciaria. ¿Y cómo lo va a probar el Ministerio Público la existencia de ese primer documento auténtico? Precisamente haciendo las inferencias correctas de todos los indicios que está ofreciendo un total, mi colega, de 20 testigos, quienes van a acudir a juicio oral a narrar sobre todo la preocupación que tiene el doctor Palomino sobre la redacción de este primer documento auténtico y sobre si esos o no son sus firmas. Entonces, ese extremo, que es materia de cuestionamiento de parte de la defensa técnica del acusado Donato Ramos, está satisfecho y va a ser satisfecho cuando ya se haga un juicio de culpabilidad. Ahorita simplemente estamos haciendo un juicio de tipicidad. Es por ello que el Ministerio Público ha ofrecido estos testigos para luego de hacer un razonamiento deductivo de lo que ellos expresen en juicio oral, estos testigos, arribar a una prueba indirecta, lo que conocemos a una prueba indiciaria sobre la existencia de ese documento primigenio que fue adulterado. O sea, fue cambiado en buen castellano por otro documento redactado, ya no a manuscrito, sino redactado mediante el uso de la tecnología, la computadora. Es por ello, señor magistrado, ya adelantándome un poquito más a la falsedad impropia de este uso de este documento ya, el segundo documento, mi colega lo usa con el nombre de fraguado, yo lo llamaría apócrifo. Este documento apócrifo, este documento sí ingresó al tráfico jurídico, a los registros públicos. Y acá hay dos momentos. Bueno, acá hay dos momentos. En un primer momento ingresa este escrito al tráfico jurídico, a la notaría, y posteriormente
advierto acá de la revisión exhaustiva que he hecho de este caso, hay otro momento en donde el siguiente acusado ingresa para elevarlo ya, esta escritura pública, a los registros públicos. Entonces, ese es otro momento. Yo advierto acá un delito continuado. Es un delito continuado, que es una variante del concurso real de delitos. Por eso ahí también revisando también la pena, y eso es lo que y ya me estoy adelantando a lo que va a venir después, el siguiente cuestionamiento, a la acusación fiscal y al pedido también de sobreseimiento. Señor magistrado, en realidad, acá advertimos todos los elementos del delito. Ha habido una acción, esa acción es antijurídico y es culpable. Y también, adelantándome un poco, hasta no advierto alguna causa de punibilidad que pueda decir que no hay perjuicio. Sí hay perjuicio, hay un perjuicio potencial. En ese sentido, señor magistrado, concluyo que el pedido que está haciendo la defensa técnica del señor acusado don Donato Ramos, en este estadio, en realidad, se requiere un juicio de culpabilidad para poder probar la tesis acusatoria del Ministerio Público. Eso sí, doctor, con la objetividad que a mí me caracteriza, doctor, en el caso hipotético que el Ministerio Público no podría vía prueba indiciaria acreditar su tesis acusatoria, en el caso, doctor, soy hidalgo en reconocerlo, doctor, que si en el caso que continuase mi colega delicado de salud, yo retiraría mi acusación, doctor. ¿Ya? Pero sí, yo en este estadio, sí advierto que vía indicios y prueba indiciaria, sí se va a poder probar a nivel de juicio oral cuando hagamos un juicio de culpabilidad, este extremo que le preocupa a usted, doctor, sobre la existencia del primer documento primigenio, doctor. En ese sentido, doctor, doy por concluido y dejo ya su consideración para que usted resuelva de acuerdo a la ley. Ese sí, haciendo la salvedad que declararlo infundado, esto es inimpugnable lo que usted resuelva, doctor. Muchísimas gracias. Bien, correcto. Gracias, señor fiscal. La parte agraviada, traslado, doctor Sencia. Muchas gracias, señor magistrado. Con veracidad a lo mencionado de la defensa técnica de Juan Ramos, precisamos, señor magistrado, por sus propias palabras, que sí se desarrolló la asamblea, pero ¿dónde se quedó el documento originario para poder demostrar y poder ingresar en el ámbito notarial y luego en el ámbito registral? ¿Qué podemos responder frente a esto? Desde luego es el primer presupuesto que el señor defensa técnica solicita su sobreseimiento, pero aún ha ingresado los documentos pertinentes y han sido ofrecidos por el Ministerio Público los testigos correspondientes, y la cantidad de los participantes de la mencionada asamblea no figura en el documento que ha sido modificado. Por lo expuesto, señor magistrado, se debe tomarse en cuenta que las acciones de sobreseimiento que ha precisado la defensa técnica del señor Ramos, que fue presidente en aquel entonces, se debe declararse infundado, motivos que se debe dilucidar en pleno juicio. De tal forma, el Ministerio Público ya ha precisado los elementos necesarios, como también los testigos pertinentes. De la misma forma, señor magistrado, quiero tomar en cuenta que esos documentos que han sido modificados de la originaria a otro documento, decir que solamente hemos pasado, no hay una coherencia pertinente. No quiero ahondar más, señor magistrado, sea resuelto pues conforme a norma de su judicatura. Muchas gracias. Bien, gracias. A ver, yo he entendido, doctor Palomino, la fundamentación de su solicitud de sobreseimiento. Yo la entiendo y ya la he asimilado. Y también la réplica que ha hecho el Ministerio Público y, bueno, también la defensa técnica de la parte agraviada. Entiendo cuál es la
el envoltorio jurídico también que le ha dado a esta solicitud de sobreseguimiento. Yo doy por agotado el debate en esta instancia, o hay algo más, doctor Palomino, que usted quiera agregar con lo señalado por el Ministerio Público para la réplica correspondiente. 2 minutos nada más, señor magistrado. Y me voy a referir a lo que ha hecho referencia el señor fiscal, porque soy honesto, no le he entendido muy bien cuál es la situación propuesta por el abogado de la parte agraviada. Me voy a referir al señor fiscal. Y con lo último, cuando el señor fiscal hace referencia de que nosotros estamos prácticamente pretendiendo una absolución mediante una valoración probatoria que no está permitida en la etapa intermedia, ese era precisamente, señor magistrado, el riesgo que yo puse y advertí al inicio de mi alocución, que cuando se pretende postular un sobreseimiento de esta naturaleza, la reacción inmediata a la réplica es decir, no, vayamos a un juicio para determinar si efectivamente el hecho se realizó o no. Si esa fuese la connotación, señor juez, entonces borremos del Código Procesal Penal esta causal de sobreseimiento. Y si existe en el Código Procesal Penal esta causal de sobreseimiento es porque efectivamente es un mensaje al juez de investigación preparatoria que evidentemente analice si efectivamente el hecho, objeto de prueba, se ha realizado o no se ha realizado para que pase esto a un plenario judicial. Y nosotros sostenemos técnicamente con los fundamentos que hemos advertido que el hecho objeto de la causa criminis no se ha realizado, señor magistrado. Máxime si se tiene en cuenta que el señor fiscal, cuando hace referencia de que a nivel de juicio puede probar mediante indicios la realización del delito, señor magistrado, tengo que recordarle con mucho respeto al señor fiscal que la fórmula típica del artículo 427 es una fórmula cerrada, el que hace en todo o en parte un documento falso. Y de acuerdo a la sentencia plenaria 1 del año 2017, se entiende que una acusación tiene que tener la certeza de que el hecho evidentemente se ha realizado. Pero en estas condiciones nos hemos pasado, señor magistrado, prácticamente como 4 o 5 sesiones en la etapa intermedia de control formal para agotar precisamente que el fiscal y que Fiscalía defina bien el factum de imputación, que desde otra perspectiva no está definida. Saludo la honestidad del señor fiscal cuando hace referencia que en el devenir del juicio oral tendría que retirar la acusación fiscal si es que efectivamente no se logra probar. Pero ¿para qué irnos a un juicio, señor, si estamos en la condición procesal de que su judicatura, previo análisis técnico jurídico penal, declare y ampare nuestro sobreseimiento? He concluido, señor. Gracias. Bien, correcto. Por igualdad de armas, entonces, señor fiscal, dúplica. Sí, doctor, una vez recalcar que advierto que esta acusación sí cuenta con sospechas suficientes. Y en cuanto a la certeza, pues este nivel de certeza lo vamos a obtener a nivel de juicio oral una vez probada la tesis acusatoria, doctor. Muchísimas gracias. Bien, perfecto, gracias. La defensa de la parte agraviada, doctor Sencia. Señor magistrado, la defensa técnica precisa el primer presupuesto. Quiero responder con el segundo presupuesto. Desde luego, existe la certeza que hay una vinculación de parte del presidente de la comunidad de aquel entonces, que es su patrocinado, el cual en el dicho documento ha afirmado. Él alega de que no existe el originario. Desde luego que sí, es la razón que también me acojo a donde menciona el Ministerio Público que se podrá dilucidar en el pleno juicio. Muchas gracias, doctor. Bien, vamos a por todo el debate ahora sí, ¿ya? Creo que la casación 760-2016 de la libertad, hay una obra bien interesante de Gonzalo del Río Labarte también sobre la etapa intermedia del Código Procesal Penal, que recoge mucho lo que ya había señalado Ramiro Salinas Siccha también en su obra, la etapa intermedia, también en el nuevo Código Procesal Penal. Hace un análisis respecto a este medio técnico de defensa que el hecho objeto de la causa no se realizó, ¿no? Que guardaría aparentemente cierta relación con la causal D, ¿no? Falta de elementos de convicción, o en algunos casos también han puesto en comparación con la tipicidad de la conducta, ¿no? Pero creo yo que esta causal de inexistencia del hecho tiene que ser una causal analizada independientemente de los demás presupuestos del sobreseimiento. En principio porque en la causal de la tipicidad el hecho existe como tal, y jurídicamente la Fiscalía ha construido un hecho imputable, pero no se subsumiría a los elementos objetivos del tipo penal objeto de incriminación, o a los elementos, o a los elementos normativos del tipo, etcétera, ¿no? En la causal D existe un hecho
existe un hecho que es imputable, pero el Ministerio Público no llega a ese grado de sospecha suficiente en términos de la sentencia plenaria 1/2017 para poder trascender y demostrar o probar ese hecho en juzgamiento. Y la causal A, que es la que se está invocando, es inexistencia del hecho, inexistencia jurídica, ¿no? Inexistencia jurídica del hecho para poder imputar esta conducta. Entonces, y sobre ello también lo señala Gonzalo de Río Labarte. Oye, para acreditar la inexistencia jurídica del hecho, bueno, hay que hacer un análisis valorativo respecto de los actos de investigación recabados por la Fiscalía que permitan generar la realidad de un hecho con apariencia de ilicitud, ¿no? Y que en etapa intermedia tiene que realizarse el análisis en grado de probabilidad, ¿no? Porque todavía creo que no llegamos a esa certeza que se requiere con la actuación probatoria en juzgamiento. Lo que el órgano jurisdiccional va a tener que verificar con relación al fáctico postulado por el Ministerio Público, y que el juzgado ha sido bastante incisivo en precisarle al Ministerio Público cuál es la consolidación fáctica, porque eso es justamente sobre la consolidación fáctica se realiza el análisis jurídico para la trascendencia de esta causa a juicio oral. El juzgado sí va a tener que hacer el análisis respecto a la construcción fáctica plasmada por el Ministerio Público y consolidada, me parece, en su requerimiento de aclaración acusatorio, y lo que señaló también en la audiencia anterior de control de acusación, donde declaramos la validez formal, dejando constancia también de lo siguiente, y no estoy adelantando opinión, que no se entienda así, que el órgano jurisdiccional no puede hacer más cuando el Ministerio Público postula una tesis y cuando se le pide la corrección de algunos errores fácticos o algunos errores de terminología, de tipicidad jurídica, simplemente la Fiscalía no lo ha podido responder. El juez por ese principio de imparcialidad no puede enmendarle la plana también al fiscal. Entonces yo voy a tener que revisar el fáctico, y partiendo del fáctico imputativo, si efectivamente este hecho concurre en una causal de las establecidas en el artículo 344 del Código Procesal Penal. Voy a dar por agotado el debate en esta instancia. Hay un pedido más de sobreseimiento por atipicidad que lo ha formulado la autodefensa de Juan Omar Silvera Partida. Doctor Silvera, ¿va a oralizarlo usted? Sí, doctor. Sí, doctor. Traslado, doctor. Nosotros hemos presentado el sobreseimiento por atipicidad en el escrito primigenio, cuando en su momento se absolvió traslado del requerimiento mixto. Sin embargo, con las aclaraciones que vino realizando la Fiscalía, se ha efectuado se ha presentado un escrito de aclaración y se ha incorporado también un segundo supuesto de sobreseimiento referido a que no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Es así, doctor, con escrito número de fecha 31 de marzo del año 2021, esta parte procesal presentó un escrito de aclaración en el cual nosotros sustentamos, ¿no?, el sobreseimiento de la presente causa, señalado en el artículo 344, numeral 2, literal B, respecto de que el hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación de inculpabilidad o no punibilidad del Código Procesal Penal. Sin embargo, en este caso, lo que estamos invocando es de que el hecho imputado no es típico, conforme a los siguientes fundamentos. Como ya lo detalló, o precisó las cuestiones fácticas o la propuesta fáctica efectuada, ¿no?, por la Fiscalía, y que nos ha traído un sinfín de aclaraciones por parte de la Fiscalía, puesto que no era claro los términos utilizados, ¿no?, por el señor fiscal para que pueda efectuar este encuadramiento del hecho a la figura típica establecida, ¿no? Y acá la Fiscalía, y hay que ser hidalgo en reconocerlo, que ha tenido problemas en cuanto a la utilización de los términos jurídicos para que nosotros, como parte procesal, podamos efectuar una adecuada defensa, y esto nos ha traído pues dolores de cabeza al momento de efectuar nuestra defensa, porque la Fiscalía no ha utilizado en realidad los términos que están plasmados en doctrina y también en la terminología del tipo penal.
Y en efecto, señor magistrado, el señor representante del Ministerio Público, en la descripción de los hechos atribuidos, nos dice, en efecto, lo siguiente: de que Donato Juan Ramos Curazma, Elmer Simón Vidal y Juan Omar Silvera Malpartida se presentes presuntos coautores del delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documento en agravio de la comunidad campesina de Palca, al haber fraguado el acta de Asamblea General Extraordinaria de los miembros de la comunidad campesina de Palca, ¿no? Utiliza el término fraguar. Y como ya se ha verificado, se ha contrastado, este término no es utilizado en las tres modalidades típicas que encierra el artículo 427 del Código Penal. Adicionalmente a ello, el señor fiscal señala que la participación a título de coautoría de los acusados consiste en que entre el 26 de noviembre y el 1 de diciembre del año 2017, una vez elaborada el acta primigenia, sin embargo, si nos vamos a verificar los medios de prueba que ha escoltado y ha adjuntado el señor representante del Ministerio Público, no podemos advertir de los recaudos de la investigación preliminar y preparatoria que a la fecha haya presentado ante su despacho para solicitar el requerimiento acusatorio alguna acta asamblea primigenia. Asimismo dice, el acusado Silvera Malpartida, de profesión abogado y asesor legal de la directiva comunal, elaboró a computadora el acta apócrifa y un mapa, y conjuntamente con Ramos Curazma y Simón Vidal, presidente y secretario de la directiva comunal, valiéndose de las atribuciones que les otorga el estatuto, ¿no? Señores, acá es un delito común, funciona la teoría de errores, funciona la teoría del dominio del hecho. De acuerdo al estatuto, el que hace el acta es el secretario, y en efecto yo era un asesor externo que asesoraba a la comunidad, no soy parte de la junta directiva. Sin embargo, el señor fiscal da por hecho de que el suscrito, ¿no?, es parte de esta junta directiva, o que había alguna atribución por parte del estatuto para que yo pueda intervenir en la elaboración de dicha acta. Procedieron a suscribirla, dice, colocando sus firmas en ella para darle apariencia de legitimidad, con la que sustituyeron parcialmente la primigenia, glosando encima el acta y mapa fraguado. Utiliza el término sustituir. Esto, señor magistrado, estos dos términos, fraguar y sustituir, y fragar o sustituir sin tener un acta primigenia, me he llevado a contrastarlo con las tres modalidades típicas. E incluso en este escrito de aclaración, ¿no?, se ha hecho un pequeño gráfico para que podamos entender claramente si esta propuesta fáctica que hace el Ministerio Público o esta imputación encuadra, en primer lugar, en el primer hecho o en el primera modalidad típica. La primera modalidad típica, señor magistrado, es el que hace un documento falso. En este supuesto, en esta primera modalidad, es cuando el agente elabora un documento inexistente. No existe el documento primigenio. Lo que tiene que hacer es inexistente, que nunca fue formado por sus titulares, ¿no?, dándole un ropaje de supuesta legalidad. Y en efecto, acá lo que se ataca es tanto la autenticidad como la legitimidad. Pero de cara a la propuesta fáctica, no concuerda, porque el señor fiscal señala bien claro que existe un acta primigenio. Acá, en esta primera modalidad, no hay la preexistencia de un documento genuino. Simplemente eso se elabora, se crea de manera íntegra y total, porque no existe en la realidad dicho documento. Por lo tanto, ese documento lo hará imitando todos los signos de autenticidad. Entonces, señor magistrado, queda claro de que este primer presupuesto no se cumple.
Vayamos al segundo. El que hace en parte un documento falso. El que hace en parte un documento falso. ¿Qué significa esta modalidad típica? Es una modalidad típica de falsificación parcial, en la cual el agente no confecciona o elabora totalmente el documento. Lo único que va a hacer es distorsionar la voluntad del firmante, ¿no? Colocando o adicionando algún dato, algún elemento del cual no formaba parte integrante del documento que fue falsificado de manera parcial. En el presente caso, ¿se puede aplicar esta segunda modalidad? Tampoco, señor magistrado, porque para que se pueda falsificar de manera parcial un documento falso, tiene que existir el documento primigenio, y a ese documento primigenio se le tiene que adicionar, colocar, agregar a ese texto algún dato que no ha sido voluntad del otorgante de ese documento. Pero en el presente caso, el señor dice que se lo ha sustituido totalmente a esa acta primigenia. No sé que se le ha colocado alguna firma, algún tenor, alguna fecha, algún destinatario o algún nombre de una persona. Por lo tanto, también en esta segunda modalidad no se condice, ¿no?, con la imputación fáctica realizada por el señor fiscal. Y la tercera modalidad, señor magistrado, es la adulteración del documento, la inmutación del documento, que supone alterar, efectuar modificaciones físicas, transformaciones materiales ya al documento, para que puedan suprimir los datos, pero alterándola, inmutándola, transformándola, pero ya de manera física, alterando ya el documento, adulterando ya el documento. Pero sin embargo, esta terminología no lo utiliza en ningún momento el señor fiscal. Él habla de fraguar y él habla de sustituir, pero jamás en sus términos utilizados efectúa pues una utilización de estos términos que son propios de la adulteración de un documento. Por lo tanto, señor magistrado, es claro aquí de que con estas tres modalidades típicas, conforme a la propuesta del señor fiscal, no se encuadra en ninguna de ellas. En la primera, el que hace totalmente un documento falso, crear un documento inexistente, pero el señor dice que hay un acta original, que hasta la fecha no lo presenta. El segundo tipo penal, el que hace parcialmente un documento falso. En esta modalidad existe un documento verdadero en la cual se agrega parcialmente datos, declaraciones, pero el señor dice que le hemos sustituido en su integridad y tampoco no encuadra. En el tercer elemento de tipicidad, en la modalidad típica, el que adultera un documento, la alteración del documento en uno de sus elementos esenciales en la cual el agente requiere hacer modificaciones materiales y físicas sobre el documento. Pero en la imputación fiscal señala que se glosó encima del acta original otra acta apócrifa. En conclusión, señor magistrado, ¿no?, nosotros señalamos de manera clara y precisa de que pues hay una tipicidad absoluta en este tema y de que la propuesta fáctica y la imputación no encuadra en las modalidades típicas establecidas en el artículo 425. Adicionalmente a ello, señor magistrado, se me imputa el delito de uso de documento falso. Y acá hay que hacer una clara distinción en lo que es la falsedad propia y la falsedad impropia. La falsedad propia se encuentra pues establecida en el primer párrafo del artículo 427 y la falsedad impropia en el segundo párrafo, referida al uso del documento, al ingreso del documento falsificado al tráfico jurídico. Pero el señor fiscal, en este caso, no ha sabido diferenciar qué es una falsificación impropia y qué es una falsificación propia, porque ambos tienen su grado de consumación, ambos tienen su grado de perfeccionamiento delictivo, ambos
ambos tienen su consumación y agotamiento. Y es por ello que el señor fiscal me imputa nuevamente, ¿no? Hace una doble incriminación al imputarme el uso de documento falso, invocando el segundo párrafo del artículo 427, desconociendo de que la falsificación impropia también tiene su propia consumación, su propia perfección delictiva. Así lo señala, ¿no? Así lo señala Alonso Raúl Peña Cabrera Freire, página 643, y señala, conforme lo anotado, diríamos que la tipología de la falsedad material propia, está hablando de la falsificación material señalada en el primer párrafo, y él anota, cuenta con dos estadios a saber. Uno, referido a la materialidad típica, con ello se agota el disvalor de la acción con la elaboración falsaria del documento o la adulteración de sus elementos esenciales, y el otro concerniente a su ingreso al tráfico jurídico. Entonces, la Fiscalía no tendría, desde su punto de vista de imputación, que adicionarme la imputación señalada en el segundo párrafo, porque supuestamente si el suscrito hubiera falsificado, sustituido esa acta, se hubiera consumado si es que el suscrito hubiera también ya esto tenía el propósito de ingresarlo al tráfico jurídico, con lo que hubiera llegado a su perfección delictiva. Pero el señor fiscal, adicionalmente a la falsificación propia, que cuenta con su propio grado de consumación, me imputa también el delito de falsificación impropia señalada en el segundo párrafo del artículo 27. Por lo tanto, señor magistrado, también nosotros señalamos que la aplicación es atípica en cuanto a la atribución de una falsificación, ¿no?, impropia por parte del suscrito. Máxime, señor magistrado, que el suscrito en ningún momento presentó ese acta al tráfico jurídico. Lo que sí el suscrito presentó ante los registros públicos fue la escritura pública del contrato de derechos superficiales entre la comunidad y la empresa Palcahuac. El acta jamás fue ingresado por mi persona, nunca fue mi atribución presentarlo. Adicionalmente a ello, señor magistrado, ya para concluir, nosotros invocamos el sobreseimiento señalado en el artículo 344, numeral 2, literal D, que no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos de investigación y no hay elementos de convicción suficientes. El doctor Palomino ha sido claro en manifestar de que si no existe un acta primigenia, ¿qué vamos a hacer a nivel de juicio oral? Vamos a mirarnos la cara, señor magistrado, porque no vamos a tener o va a carecer de objeto algún contradictorio del cual no podemos discutir sobre el meollo del asunto. El tema neurálgico de este juicio oral, en el caso de que se pueda dar, va a ser si hubo o no algún acta primigenia. Y si este acta primigenia no lo ha adjuntado como prueba de excelencia, porque yo siempre lo voy a repetir, en este tipo de procesos de falsificación de documentos, el elemento probatorio por excelencia, ¿cuál es? Es la acta primigenia que ha sido cuestionada, que ha sido sometida, que ha sido alterada. Pero sin embargo, en el presente juicio, en el presente proceso, el fiscal en ningún momento ha tenido a bien adjuntar ese medio de prueba. Por lo tanto, señor magistrado, ante la inexistencia de esta acta original que supuestamente hubiéramos falsificado y posteriormente usado, no se podría determinar, ¿no?,
si se ha cometido o no este delito. Entonces, carecería de objeto un debate a nivel de juicio oral si sobre un documento que ha sido falsificado o no, cuando ni siquiera se ha aportado o se ha adjuntado, ¿no?, a la acusación presente. Por estos motivos, señor magistrado, solicito declare fundado nuestro sobreseimiento por las causales descritas por encontrarse a derecho. Muchísimas gracias. Bien, correcto, gracias. Traslado, señor fiscal. Muchísimas gracias, señor magistrado. Lo he escuchado atentamente al doctor Malpartida, sus argumentos de defensa para sustentar su pedido de sobreseimiento. El doctor jurídicamente se ampara en el 344, numeral 2. Primero menciona el literal veno, que es atípico, y finalmente concluye usando el literal D. Parto por esto, parto por lo final, como trayendo a colación las obras de García Márquez, que él siempre le gustaba empezar por el final. Yo voy a empezar por el final, pretendiendo imitar a García Márquez. El literal D, para empezar, doctor Malpartida, y con todo el respeto que se merece, esa causal pues lo usamos nosotros los fiscales, que no hay elementos de convicción o lo otro que para que amerita un enjuiciamiento. La defensa técnica de todo acusado, de preferencia, usa el literal A, ¿no? Que no se le puede atribuir, y muy bien lo usó el doctor Palomino. Bueno, centrándome ahora ya al literal B, que esta conducta no sería así, que no es típica, debo decirle, doctor, que efectivamente, y creo que es la preocupación también del doctor Palomino, que es una cuestión, acá es un tema de interpretación de nuestro castellano, ¿no? Porque lo que le están dando duro al doctor Carvajal es en el sentido de que él usa la palabra fraguar, ¿no? Pero ya he dejado claro que este 427 tiene varios verbos rectores, ¿no? Y ya quedó claro que estamos usando, y que excluyen uno a otro, estamos usando el verbo rector adulterar uno verdadero. Y cuando usamos la palabra adulterar hay que interpretarlo en sentido lato, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues tiene dos vertientes, si cabe el término. Una sería pues modificar y la otra sería cambiar. Lo que en la acusación se está diciendo es que prácticamente se habría cambiado un documento auténtico, primigenio, como lo queremos llamar, de 26 de noviembre del 2017, ¿no? Se ha cambiado, con lo que ahí prácticamente al decir y al poder, nosotros lo vamos a tener que probar porque son hechos. Ahorita estamos hablando hechos de relevancia penal. Son hechos. Ahorita en este estadio el Ministerio Público solamente tiene hechos. Hechos, no cualquier hecho, hechos de relevancia penal que van a ser probados en un juicio de culpabilidad. Entonces, está bien claro que se ha cambiado. La preocupación también del doctor Malpartida, lo entiendo como abogado también que es, radica en que no existiría pues este documento primigenio. Pero ya le estamos indicando, y lo vuelvo a recalcar, de que nuestro Código Procesal Penal, felizmente, a diferencia del Código de Procedimientos Penales, acá sí tenemos la prueba indiciaria. Entonces, el doctor Carvajal, dentro de su catálogo de medios probatorios que está ofreciendo, ha puesto hasta 20 testigos. Estos señores testigos van a dar información calificada a nivel de juicio oral. Y esos indicios probados, plurales, por eso hay 20, se van a tener que hacer unas inferencias.
Y vamos a tener que emplear la lógica, la ciencia, la experiencia para poder llegar a un resultado. Que sí ha existido ese documento del 26 de noviembre del 2017. Señor fiscal. Es lo que llamó la prueba indiciaria. Entonces, Señor fiscal. doctor, una vez más, esa preocupación está cumplida. Ya, Entonces, señor fiscal. Ahora voy a ingresar bueno, ya lo mencioné, el segundo presupuesto, ¿no? Entonces, ahora, yo lo que sí advierto, de entrando ya a la falsedad impropia, yo sí advierto acá, advierto, doctor, conductas de relevancia penal independientes una de la otra. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto, doctor? Y porque revisando la carpeta, vamos a los hechos, porque estamos ante un delito de peligro, ¿no? Como es la falsedad material. Con fecha 26 de noviembre, doctores, ha habido una asamblea general, ¿no? Donde se ha redactado un documento. Posteriormente, ya ahí en ese documento participa el presidente de toda la comunidad y un sinnúmero de comuneros. Se plasma ese documento, pero posteriormente, doctor, ya ingresando ya para la consumación a lo que usted quiere saber, el tráfico jurídico, advierto que ya con fecha 15 de diciembre del 2017, ojo, no perder de vista esta fecha, o sea, estamos hablando ya algo así de unos 17 a 18 días posteriores a la redacción del documento primigenio, ingresa al tráfico jurídico, en este caso, a la notaría, a la notaría Morales, perdón, a la notaría Morales ingresa el 1 de diciembre nomás, el 1 de diciembre del 2017. Y acá ya ahí hay una imputación que hace a un acusado concreto, que es al señor Ramos. Posteriormente, doctor Malpartida, con todo respeto que se merece usted como profesional que es, doctor, el ministerio advierte que con fecha ya 22 de febrero del 2018, doctor, usted ingresa al tráfico jurídico ese documento para, en este caso ya, a los registros públicos de Huancavelica, ¿no? Entonces, para elevarlo ya, este documento y inscribirlo, este contrato, ahí hay una serie de actos jurídicos que usted pretende ingresar, que bueno, que para este caso no, pero hay una serie de actos jurídicos en donde usted pretende ya, y lo ingresa a los registros públicos el 22 de febrero del 2018. Entonces, ahí ya estaría consumado el tráfico jurídico para poder alegar el Ministerio Público que estamos ante una falsedad impropia de su parte, doctor. Entonces, en ese sentido, doctor, concluyo ya finalmente. No, todos somos abogados, felizmente los que estamos en la sala y me están entendiendo lo que yo estoy indicando. Sí vemos, doctor, una conducta típica, antijurídica y culpable, doctor, de su parte. Y que debe ser dilucidado, doctor, la responsabilidad, la culpabilidad a nivel de juicio oral. Finalmente, doctor, solicito se declare infundado el sobreseimiento. Y una vez más recalco que ese pronunciamiento que usted emita, doctor, dado que hay de por medio una acusación, es inimpugnable. Muchísimas gracias, doctor. Bien, correcto. La parte agraviada, doctor Sencia. Gracias, doctor. Precisando, quiero tomar en cuenta el recurso de nulidad 1851 del 2018 de la ciudad de Lima, en el caso de un documento falso. Desde luego, se debe tomarse en cuenta igual con relación a la responsabilidad penal del responsable y quienes hayan sido partícipes en el cual. Quiero tomar sus palabras del doctor Malpartida. Yo no he sido de la parte de la Junta.
Entonces, ¿cuál ha sido la razón y circunstancia o motivo de poder firmar en el dicho acta modificado al acta originario que ha sido en la comunidad de Palca, con una asistencia de distintos miembros, cuando en el otro resulta con otra cantidad de participantes de los comuneros y firmas adulteradas? En consecuencia, señor magistrado, tomemos en cuenta que se debe declararse infundado la petición del doctor Malpartida como defensa que tiene, como autodefensa que tiene el doctor. Por lo tanto, señor magistrado, debemos tener en cuenta que el doctor está vinculado y su firma preciso y claro en el acta que ha sido presentado en la notaría como también en registros públicos. Muchas gracias, señor magistrado. Incorrecto, gracias. Señor fiscal, bueno, veo que usted conoce el caso, está absolviendo a los medios técnicos de defensa. En el debate del control formal se discutió bastante esta terminología, porque de la lectura del 427, de los verbos rectores que tiene el 427, es hacer en todo o en parte un documento o adulterar un documento preexistente. Justamente se incidía en eso y la fiscalía, ¿no? Insistía inicialmente en que se había fraguado un documento preexistente, posteriormente decía que se había adulterado ya un documento preexistente, luego señaló que se había sustituido ya un documento preexistente. Ahora usted nos dice, bueno, se ha cambiado un documento que ya existía. En todo caso, doctor, de la lectura jurídica, teniendo en consideración el medio técnico de defensa que se ha deducido, ¿cuál es el verbo rector objeto de imputación con relación al delito de falsificación de documentos que la fiscalía viene imputando, evidentemente? Doctor, bueno, nosotros como fiscales tenemos un principio, ¿no? Que es el principio de la unidad de la investigación fiscal. Y tratándome, yo soy honesto, doctor, esta carpetita recién me han dado el día de ayer, en la tarde. Entonces, yo veo que el 427 se centra en el verbo rector adulterar uno verdadero, ¿no? Adulterar uno verdadero. Y yo entiendo también, en nuestro castellano es bien claro en ese sentido, ¿qué entendemos por la palabra adulterar? La adulterar, yo advierto, doctor, y creo que estoy en la razón, tiene dos vertientes. Una de ellas sería modificar y otra sería o cambiar. Esa palabrita o hay que tener muchísimo cuidado porque uno excluye al otro. Y si estamos diciendo que el 26 de noviembre ha habido un acta primigenia de asamblea de estos donde está plasmado un acuerdo de los socios y posteriormente hay lo que yo lo he llamado un documento exacto apócrifo, que es el que ha ingresado para consumar la falsedad impropia en un primer momento, ¿no? De parte de un acusado y en un segundo momento, un primer momento, advierto yo, ante las oficinas de la notaría Morales. Y posteriormente yo veo una consumación de una falsedad impropia de parte del doctor Malpartida, ya con fecha febrero, 22 de febrero, creo que es ahorita, no recuerdo muy bien, que ya ingresa a los registros públicos. Entonces, yo pienso que mi colega, pues acá ha usado la palabra fraguar. Yo pienso que el término correcto, yo no tendría por qué haberme salido del verbo rector. Si hubiese sido mi caso, yo usaba desde un inicio la palabra adulterar, porque el adulterar sí cabe usar la vertiente modificar o cambiar. Y bien, ese es mi pedido, doctor. Bien. Sí, como fiscal que soy, doctor, le dejo ya su consideración, doctor. Perfecto, bien, perfecto. A ver, bueno, voy a insistir, doctor Silveira Malpartida, el medio técnico de defensa lo he comprendido también, la réplica que ha hecho la fiscalía también la he entendido. Sobre ello, doctor, ¿va a hacer usted alguna réplica o damos por cerrado el debate? Sí, doctor, precisa nada más, doctor. En efecto, podemos verificar de esta audiencia también
de que la Fiscalía, pues, hasta el momento pues, no ha tenido claro, no lo tiene claro la imputación que se ha hecho contra mi persona, y me parece, pues, de que las proposiciones fácticas tienen que tomarse con la mayor responsabilidad del caso. Hoy en día ya Fiscalía cambia, ¿no? Y dice que se trata de una adulteración del documento primigenio. Sin embargo, tampoco cabe este término de adulterar porque yo no veo que se haya efectuado alguna transformación material o física ante un documento primigenio. Porque si no tenemos el documento primigenio, ¿cuál es la base sobre la cual se diría qué modificaciones se ha efectuado? Respecto a fechas, respecto a datos, respecto a nombres, respecto a firmas. No tendríamos con cuál contrastar qué tipo de alteración en efecto se ha realizado. Por lo tanto, señor magistrado, desde ya nosotros señalamos que si la Fiscalía postula adulteración de un documento en el presente caso, de igual manera deviene en atípico, señor magistrado, ya que no se cumplen los presupuestos de esta modalidad típica. Muchas gracias. Bien, correcto. Bien, por igualdad de armas, en todo caso, señor fiscal, dúplica para cerrar el debate. Ninguna, doctor, ya dejo a su consideración para que usted resuelva con un buen criterio de ciencia y justicia, doctor. La parte agraviada, doctor Cencia. En esta ocasión ninguna, señor magistrado, dejando a su criterio como la judicatura resuelve, doctor. Bien, vamos a dar por cerrado también el debate respecto a ese medio técnico de defensa. Un punto adicional, señor fiscal. Bueno, en principio saludar también, que conozco que no es su caso, sé también cuál ha sido el motivo que ha imposibilitado al señor fiscal titular a que siga concurriendo a estas audiencias, y bueno, eso es justamente lo que hace la corporativización del Ministerio Público, ¿no? Fiscales que pueden continuar con el desarrollo de este proceso y bueno, venir a las audiencias a alegar. Los delitos de fe pública, el delito de falsificación de documentos en general, el mismo verbo rector dice, ¿no? Si de su uso puede resultar algún perjuicio. ¿Esto qué implica? Que en la modalidad de la falsedad material, pues tiene que verificarse una finalidad, ¿no? Porque hay que tener en consideración, es un delito de carácter doloso. Una persona falsifica un documento porque quiere obtener algún provecho de su uso. Entonces, ¿por qué razón existe este quebrantamiento en el fáctico de imputación y en la calificación jurídica? Porque ojo que la fiscalía me dice, oye, yo he adulterado, voy a usar su término, ¿ya? He adulterado este documento para finalmente obtener un provecho a través de la inscripción de esta acta de asamblea. Justamente esa pues es la finalidad. Entonces, en este caso, la imputación es falsifico, delito de falsificación de documentos, posteriormente lo usé, delito de uso de documento privado falso. Cuando no se entiende que esto solamente engloba a una sola resolución criminal, doctor, o englobaría una misma resolución criminal, porque el tipo penal no es fragmentado en este caso, ¿no? Pareciera que hay un concurso aparente de leyes, pero en realidad creo yo que no lo existe, porque el propio verbo rector del 427 te dice, ¿no? Si falsificas y de su uso puede resultar algún perjuicio. Oye, ahí está implícitamente que el uso me traiga pues un beneficio personal como consecuencia de la falsificación del documento, lo que no implica la creación de un delito independiente del uso de documento falso. Justamente el uso del documento falso en la última parte del Código Penal es justamente cuando no se llega a acreditar la adulteración o falsificación de ese documento. Una persona no falsifica, no adultera, no hace en todo en parte un documento, pero sí lo tiene, por ejemplo, una tercera persona, y conociendo que este es un documento falso, pues lo utilizo para una finalidad predeterminada. En ese caso me parece que sí, el último párrafo, el 427, va a tener relevancia, ¿no? Pero acá la Fiscalía imputa toda una secuencia delictiva, ¿no? Oye, hemos falsificado este documento, el verbo rector adulterar que dice la Fiscalía, para posteriormente utilizarlo, ¿no? Utilizar ese documento y obtener algún beneficio, que es propio de la falsificación en general, ¿no? ¿Por qué se ha quebrado esta imputación a la falsificación y también al uso? ¿No le parece a usted, doctor, que es una misma resolución criminal que incluso encuentra amparo en los propios verbos rectores del 427? Doctor, le entiendo perfectamente, doctor. Bueno, como yo
al respecto, tengo que ser honesto, doctor. Yo también tengo mi punto de vista, doctor, pero no quiero romper ese principio. Yo formo parte de una institución y hay un principio, pues, de la unidad de la investigación fiscal. Y tengo que ser respetuoso del criterio que ha tenido mi colega. Él ya ha emitido una acusación, se ha corrido traslado, ¿no? A todas las partes, ha sido materia de objeciones en el ejercicio legítimo de sus derechos, y yo le pediría, doctor, que usted también me entienda un poquito, en cuanto a mi punto de vista, ¿no? Yo formo parte de una institución corporativa y lo que sí pudiera agregar ya todo lo que se viene diciendo, doctor, para que no sea materia de algún cuestionamiento a futuro. Si bien es cierto, aquí todo delito, y todos lo sabemos los que estamos presentes en esta sala virtual, de que sí ha habido una acción típica, antijurídica y culpable, pero y que tampoco advierto, doctor, en cuanto también a ese presupuesto, de entrando ya a las causas subjetivas de punibilidad, ¿no? Yo advierto que acá sí hay un prejuicio potencialmente, porque potencialmente, doctor, sí advierto ello también, ¿no? En ese sentido, doctor, yo me ratifico, doctor, en todos sus extremos, ya el pronunciamiento, el criterio que ha tenido a bien mi colega Luis Carvajal en emitir esta acusación, doctor. Ya el pronunciamiento que usted emita, doctor, ya lo dejo a su criterio y lo voy a respetar, doctor. Muchísimas Bien, gracias. perfecto. Bien, perfecto. Magistrado, señor magistrado, si me permite, Doctor, sí, para terminar. solamente un tema respecto a un ejercicio académico, señor juez, que usted ha tocado muy puntualmente y me parece muy interesante este tema. Reitero, un tema de gimnasia jurídica nada más. Y yo creo y tengo la percepción, señor juez, que con respecto al segundo párrafo del 427, respecto al uso de documento público, o perdón, uso de documento falso, correcto, y creo que mi tesis tiene respaldo dogmático, en una interpretación sistemática del 427, señor magistrado, esta fórmula típica del segundo párrafo, desde mi perspectiva, está reservado precisamente para aquellas personas a quienes se les imputa usar un documento falso, independientemente de la persona quien hizo el documento. Entonces, el 427, primer párrafo, efectivamente tipifica la conducta de quien hace un documento falso o adultera uno verdadero con el propósito de utilizarlo. Y cuando el tipo penal prácticamente taxativiza el propósito de utilizarlo precisamente en tipicidad subjetiva, es que efectivamente el que hace el documento va a utilizar para generar algún derecho o para generar algún interés a su favor. En consecuencia, yo comparto el criterio que efectivamente el primer párrafo se encuentra ya subsumido el hecho de pretender utilizar el documento. Y eso no puede dar lugar a que se pretenda perseguir la comisión de un delito con el segundo párrafo, porque desde mi perspectiva eso significaría una doble incriminación penal con respecto a un mismo hecho, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 3 o 4 del título preliminar del Código Procesal Penal. Eso es todo de mi parte, señor juez, gracias. Bien, bien, correcto. Sí, justamente también la duda, pues, de la judicatura es esta, ¿no? Donato Juan Ramos Curasma y Juan Omar Silvera Malpartida se les imputa por la falsificación, dejando de lado ya a Elmer Simón Vidal, ¿no? Situación diferente ocurre con Zenaida Parcar de la Cruz y Liberata Solano, viuda de la Cruz viuda de Quispe, porque ellas sí únicamente tienen una imputación solo por el uso del documento falso. Eso va a tener que ser también, en todo caso, verificado por el órgano jurisdiccional. Sí. Doctor, disculpe, quería adicionar un tema, igual tema dogmático. En efecto, doctor, a nivel de casos prácticos, en la mayoría de la judicatura siempre ven el tema, en la praxis, ¿no? Ven el tema de la falsificación impropia, porque es muy difícil investigar, ¿no? Determinar quién ha, pues, el que ha usado ese documento falso, resulta incluso infructuoso determinar quién habría falsificado, ¿no? Es por ello que han dividido en dos imputaciones autónomas
¿no? Tanto la falsificación impropia como la propia. Y hay casos, pocos casos, en los cuales el agente falsifica para que pueda sacar un provecho personal, ¿no? Usándola, ingresándola al tráfico jurídico. Y incluso la literatura habla de ello, ¿no? Incluso la dogmática habla de ello, de que hay casos en los cuales el propio agente para poder ingresar al tráfico jurídico con el propósito de causar, pues, algún prejuicio, ¿no? Entonces, en este caso, o en el mío y de los demás, están imputando todo el iter criminis, ¿no? Desde la falsificación hasta el ingreso al tráfico jurídico, ¿no? Todo el iter criminis. Y ello, en efecto, señor magistrado, se subsume, pues, en el primer párrafo, como parte, ese ingreso al tráfico jurídico es parte de la consumación del delito de falsedad impropia, propiamente impropia, ¿no? Que está señalada en el primer párrafo. Y no así de la imputación autónoma que realiza la falsificación impropia señalada en el segundo párrafo. Esa petición nomás, señor magistrado. Muchísimas gracias. Bien, bien, perfecto. Bueno, más allá de los debates jurídicos, creo que las audiencias también son interesantes por un tema de carácter académico, ¿no? Y además un punto adicional, bueno, para terminar, creo que también el delito de uso de documento falso es, en la actividad probatoria, es mucho más digerible para el Ministerio Público poder acreditarlo, ¿no? En el tema de la falsificación, creo que es la actividad probatoria creo que es un poco más compleja en ese escenario. Voy a hacer uso de lo que me faculta el artículo 352.1. Voy a tener que analizar jurídicamente los medios técnicos de defensa que se han deducido. Voy a solicitarle, señor fiscal, la remisión de la carpeta para verificar sobre todo el primer medio técnico de defensa del 3442A y voy a emitir la resolución dentro del plazo que me confiere la norma, dejando constancia que voy a tener que hacerlo lo más rápido posible porque este proceso viene ya con algunos meses de retraso, si no son muchos, sinceramente, y tenemos que viabilizarlo lo más antes posible. Bien, doy por culminada la audiencia, son las 11 de la mañana con 9 minutos. Doctores, muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días, señor fiscal, y a las partes. Buenos días con todos. Gracias. Buenos días, doctores, con todos.